planos, que repito, algunos equipos lo hicieron bien, pero la mayoría no lo hizo bien en algunos aspectos. Vamos a iniciar. Por aquí recordando este concepto, el circuito eléctrico, que ya lo han visto, lo hemos visto en varias ocasiones. Por aquí puse dos definiciones, se puede llamar de diferentes índoles. Se denomina circuito eléctrico el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Se puede decir también, es otra forma más sencilla todavía y elemental, que es el camino que sigue la corriente de un polo al otro polo de una fuente de energía. Aquí en la pantalla tienen otra combinación de fuentes de energía, conductores eléctricos y accesorios de control y protección necesarios para el correcto aprovechamiento de la energía por él o los aparatos receptores. Ese es el concepto del circuito, que es donde noto por ahí que hubo muchas confusiones denotadas en los planos. Todo circuito tiene 4 partes fundamentales. Entonces, son estas: fuente de energía, los conductores, los receptores y los dispositivos de control. Aquí los podemos ver en este diagrama: la fuente de poder, sus dos polos, los conductores, los receptores o cargas y los dispositivos de control o de protección. Entonces son 4 componentes que todo circuito tiene. Ahora recordemos que hay diferentes tipos de circuitos, que ya los habíamos mencionado antes: circuitos alimentadores y derivados. El circuito alimentador es el que va desde la acometida al centro de carga principal de nuestro proyecto. Este es el circuito alimentador. Y cuando ya hicimos un ejercicio donde calculamos este calibre, que debe de contemplar todas las cargas que hay en los circuitos derivados. Los circuitos derivados son los que parten del tablero general de control hacia nuestro proyecto. Y la suma de todos ellos va a hacer la carga para este cálculo del circuito alimentador. Entonces aquí identificamos los tipos de circuitos: alimentador y derivados. Hay otros tipos de circuitos también, que estos creo que no los hemos mencionado, pero son los circuitos en serie y en paralelo. Esto también es importante, aunque no vamos a trabajar de momento ejercicios sobre esto, pues tener el recordatorio de este conocimiento. En nuestros proyectos, algunas partes de nuestros circuitos están en series, otras están en paralelo. La gran mayoría es en paralelo, pero en algunas ocasiones mezclamos ambos y pues ya tenemos circuitos mixtos. La característica del circuito en paralelo es que los receptores se conectan uno a continuación del otro, como se lo muestra esta imagen. Vean, este es un circuito en serie. Se conecta un receptor con el otro, termina uno, inicia el otro, etc. Aquí tenemos un circuito en serie. Recordemos entonces con esto la ley de Ohms. Ustedes recordarán que nos relaciona esa ley la corriente, el voltaje y la resistencia. En un circuito en serie, la corriente que circula por él
es la misma en todo el circuito. Desde que arranca aquí hasta que termina acá es la misma. Entonces se representa algebraicamente de esta manera. La corriente total es igual a la corriente 1, a la corriente 2, a la corriente 3, a la corriente N. Ese 1, 2 y 3 pues se refiere a estos elementos, 1, 2 y 3. Es la misma en todos los elementos. Estamos hablando de la circuito en serie. El voltaje en este tipo de circuitos es igual, hablando del voltaje total, es igual al voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje N. ¿Cuáles son esos voltajes 1, 2 y 3? Es la caída de voltaje que hay aquí. Está la caída de voltaje 1, la caída de voltaje 2 y el voltaje 3. La suma de estas tres caídas debe de ser este. Aquí estamos hablando en este ejemplo de 120 volts, es el total. Pues estas tres caídas al sumarlas debe de ser esto. Es el comportamiento de los circuitos en serie. Y por último, la resistencia total en un circuito en serie es la suma de las resistencias. Resistencia 1 más 2 más 3. Aquí está esquematizado. Se suman las resistencias y esa es la resistencia total. Este es el comportamiento de la ley de Ohms en los circuitos en serie. Tenemos los circuitos en paralelo. Aquí en los circuitos en paralelo, los receptores se conectan de manera diferente. Todas las entradas de los receptores por un lado y las salidas por el otro. Veamos el esquema. Aquí está, miren. Aquí por un lado entra la corriente y sale por el otro. Aquí está esquemáticamente. Y ven la diferencia. Aquí tenemos en paralelo, vean este esquema, y en serie. Entonces la ley de Ohms también tiene un comportamiento diferenciado al de en serie, y aquí está. Vean en este que es en paralelo, la corriente no es la misma en todo el circuito. De tal manera que la corriente total es corriente 1 más corriente 2 más corriente 3. Aquí lo podemos observar. Aquí hay una corriente 1, una corriente 2, una corriente 3. La suma de esas tres corrientes es la corriente total. A diferencia de en serie, que la corriente es toda la misma en todo el circuito. El voltaje en los circuitos en paralelo es igual en todo el circuito. El voltaje total es igual a V1, igual a V2, igual a V3. Y finalmente la resistencia en un circuito en paralelo es, hablando de la resistencia total, es la inversa de la suma de las inversas de estas resistencias. La inversa de esta resistencia más la inversa de esta resistencia más la inversa de esta resistencia, vamos a tener un valor. Si le sacamos la inversa a esa resistencia, es la resistencia total del circuito. Algebraicamente o matemáticamente se representa así. Estas dos son equivalentes. Una forma de escribirlas es esta. Dice, la inversa de la resistencia, esta es la resistencia total, es igual a la suma de las inversas de las resistencias parciales. Y también se puede poner así. 1 entre la suma de las inversas. Todo esto se puede hacer fácilmente en la calculadora, no es complicado obtener estos resultados. Entonces, vean, este es el comportamiento de la ley de Ohms en circuitos en paralelo. Es diferente al comportamiento de la ley de Ohms en circuitos en serie. Cuando se presentan los circuitos mixtos, pues el procedimiento para resolverlos es que primero se resuelve la parte en paralelo, todo se convierte en serie y ya se aplica este procedimiento. Pero les decía, no sé, posiblemente en esta semana no tengamos la oportunidad de hacerlo, pero sí más adelante algunos ejercicios
les estaría enviando para efecto de que vean que es sencillo manejar esto y tener ese apartado, aunque finalmente pues no considero que se los voy a poner en el examen, pero pues podemos manejar estos conceptos. Estamos hablando de tipos de circuitos. Antes vimos circuitos, alimentadores y derivados, ahora paralelos y en serie. Entonces volvemos a los circuitos, que es el meollo de este asunto. A continuación, aquí les voy a comentar lo que es, digamos, el central para entender lo que muchos cometieron en errores a la hora de representarlos en el plano. La norma nos establece, sin que sea restricción para otras cosas, que en cuestión habitacional, que son todos nuestros proyectos, manejemos circuitos con protecciones de 15 y 20 amperes. Digamos que esa es la receta. Tener protecciones de 15 y 20 amperes para las cargas generales que vamos a tener. En la carga general se entiende que es todo el alumbrado y los contactos normales. Todo el alumbrado y los contactos normales es la carga general. A eso se suman los contactos especiales, también llamados contactos individuales. Entonces, para la carga general, aquí lo dice, para la carga general, los circuitos los vamos a considerar de 15 y 20 amperes. Y la norma nos dice lo siguiente: para un circuito que esté como límite un amperaje de 15, el conductor no debe ser menor al calibre 14. Ahí nos da otra receta. Un circuito a 15 amperes de entrada, calibre 14. Si el cálculo nos da más, bueno, lo cambiaríamos. Aquí es un límite hacia abajo. En una protección con 15 amperes, el calibre no debe de ser menor a 14 AWG. Y en una protección a 20 amperes, el calibre menor que debemos de tener es del número 12 AWG. Entonces, con esto, tomándolo como receta, ustedes ya podrán, todos aquellos que se equivocaron en esa parte, pues hacer los pertinentes arreglos. Vamos a considerar circuitos con protección de 15 y 20 amperes. Cuando hablamos de protección, pues estamos hablando del interruptor, que es lo que nos van a marcar el límite de los circuitos. Dijimos que hay circuitos derivados o especiales, que son aquellos que son dedicados a un solo aparato. El clásico es el del aire acondicionado. Siempre vamos a tener circuitos especiales o individuales para esos aparatos. También nos lo señala la norma. Entonces, esto que está en verde también lo transcribí tal cual dice la norma. Número de circuitos derivados. Aquí también este dato es importante por errores frecuentes que vi en los planos. El número mínimo de circuitos derivados se debe de determinar a partir de la carga total calculada y del tamaño o la capacidad nominal de los circuitos utilizados. En todas las instalaciones, el número de circuitos debe ser suficiente para alimentar la carga conectada. En ningún caso, la carga total conectada debe exceder el valor nominal del circuito derivado. Entonces, ¿cuáles son los valores nominales de los circuitos que vamos a manejar? 15 y 20 amperes. Esos dos van a ser la carga nominal. Y en ningún caso la carga conectada para esos circuitos debe de exceder esos valores.
Entonces, en el número de circuitos a utilizar está la clave para corregir varios de los errores que se detectaron en los planos, en el número de los circuitos. ¿Y cómo voy a saber yo cuántos circuitos derivados requiero? Pues eso es sencillo también. Simplemente, pues, les pongo un ejemplo. La capacidad del circuito, ya lo conocen, está dado por esta expresión algebraica, voltaje por corriente. La capacidad está expresada en potencia, o sea, en watts. Y eso se obtiene voltaje por corriente. Ya utilizamos en el ejercicio que hicimos hace unos días esta expresión. El voltaje que utilizamos aquí en La Paz, que comercialmente le llaman 110, pues nominalmente lo vamos a manejar a 127. Si ustedes hacen una lectura con el aparato adecuado en algún contacto, van a dar al orden de esto de 127. Pero les repito que comercialmente decimos 110, ¿verdad? Entonces, este voltaje que vamos a manejar y que manejamos en el ejercicio, al multiplicarlo por la corriente, nos da la capacidad del circuito. Y esta corriente va a estar dada por la protección. La protección, ¿quién la da? El interruptor termomagnético. Si yo pongo un interruptor termomagnético de 10 amperes, pues la capacidad del circuito van a ser 1270 watts. Si pongo uno de 15 amperes, la capacidad del circuito van a ser 1905 watts. Si pongo una de 20 amperes, pues la capacidad de mi circuito va a ser 2540 watts. Entonces la capacidad del circuito la da la protección que yo voy a tener, que repito, para estos casos o va a ser 15 o va a ser 20. Estamos hablando de la carga general. Los especiales, el propio aparato te va a demandar cuál es la carga que requiere. Entonces, eso es cómo determinar la capacidad del circuito. Va a ser de 2540 o de 1905, ahí van a decidir ustedes. Pero son las que vamos a manejar. Eso ahí, desde ahí, los va a hacer cambiar a muchos de ustedes lo que pusieron en el cuadro de cargas. En el cuadro de cargas yo encontraba circuitos con 4000, con 5000, hasta 6000 watts en un solo circuito en los cuadros de cargas. Entonces, eso, pues la norma nos dice que no lo hagamos. Entonces, esa es la forma de obtener la capacidad del circuito. Entonces, en las cargas generales que tenemos, lámparas y contactos, lámparas y contactos. De tal forma que yo puedo comparar y puedo decir qué tanto puedo cargar a un circuito. Por ejemplo, si yo tengo circuitos con una protección de 15 amperes, mi límite es 905 watts. Entonces digo yo, pues no sé, le voy a meter lámparas. Para los ejercicios dijimos que el tipo era de 100 watts. Y quiero meter, no sé, 15 lámparas, pues ahí estoy cargando 1500 watts. Y en el contacto en contactos quiero meter en el mismo circuito, no sé, 5 contactos. Perdón, aquí son 5 contactos y ya vimos que para cada contacto, también nos lo dará, no vamos a considerar 180 watts. Lo que me da 900 watts más 1500, ¿cuánto me da? 2400. Yo estoy pensando meter esto en mi circuito, pero con 15 amperes lo máximo es 1905. Todo esto no me cabe en este circuito. Una opción, pues, es bajar esto. Bueno, le voy a meter 4 contactos y le voy a meter 10 lámparas. Me suma 1720. Sí, ya es una carga conectada menor a lo que tengo aquí. Entonces, con esto se puede jugar.
modificando los números, o incluso yo aquí tenía, no sé, 16 lámparas, me pasaba y digo, bueno, y no le voy a meter lámparas de 100, le voy a meter 60 watts y ya estoy dentro con mis 16 lámparas. Entonces, esto es lo que nos dice la norma. Si los puse por acá en verde, aquí nos dice que en ningún caso la carga total conectada debe exceder el valor nominal del circuito derivado. Esta carga que yo voy a conectar no debe de exceder esta carga nominal del circuito. Y con esto es simplemente jugar. Entonces, vean, con esta carga y para este circuito, aquí tengo el número de circuitos que requiero, 1.88. Si en todo mi proyecto, vamos a modificar el ejemplo, si en todo mi proyecto yo tengo 35 focos, vamos a ponerlo de 100 como lo hicimos en el ejercicio como ejemplo. Recuerden que ahorita hay focos ahorradores que seguramente van a consumir mucho menos que eso, pero bueno, estamos ejemplificando cómo jugar con esto. Los contactos siempre van a ser 180. Aquí hago una aclaración. La norma nos dice que vamos a considerar 180 watts por contacto individual o doble si está en la misma caja. Normalmente nosotros en nuestras casas usamos mucho el contacto doble, pero en la misma caja. Ahí vamos a considerar 180 nada más. Si es sencillo, una sola clavija, también 180. Ya si es cuádruple, tendríamos que multiplicarlo por 2, 360. Son datos que nos da la norma. Vamos a trabajar 180 por contacto. Vamos a pensar que en todo nuestro proyecto tenemos 16 contactos. ¿Cuánto nos da? 6.380 sería nuestra carga total de nuestro proyecto. Estamos en un ejemplo inventado. Le voy a meter circuitos con protección de 15 amperes. Entonces, ¿cuántos circuitos requiero? Veamos aquí, número de circuitos. ¿Cómo determino el número de circuitos? La carga total conectada, que es la que está aquí, entre la capacidad de mis circuitos. Yo con esta combinación requeriría 4 circuitos. Y ahí ya hago la distribución. Si yo digo, mis circuitos van a ser de 20 amperes, ¿cuántos circuitos requiero? 3 circuitos. Esto es básico para que ustedes, en lo que van a modificar de los planos, muchos de ustedes, pues son elementos básicos con los que pueden jugar. Entonces todo va a estar en que este valor, carga total conectada, no exceda este valor, que es la capacidad nominal del circuito. Y este valor está dado por la protección, que va a ser de 15 o de 20 amperes. Otra forma que ustedes pueden sacar datos, por ejemplo, si mi capacidad de circuito aquí está 20 amperes, 2540 watts, lo quiero hacer de puras lámparas, ¿cuántas lámparas le puedo meter? No sé. Si la capacidad son de 100 watts, pues 2540 entre 100, puedo meter 25 lámparas. Si voy a meter lámparas de 60 watts, puedo meter 42 lámparas, etcétera. En los contactos igual, yo tengo esto como capacidad nominal de mi circuito. Quiero ver cuántos contactos le puedo meter, pues aquí es 180, 14 contactos le puedo meter. Si mi circuito es protección a 15, el máximo es 905, yo nada más puedo meter 10 contactos. Esto es muy sencillo, jugar con eso, pero eso nos va a llevar, les repito, a corregir muchos errores que se hicieron en el cuadro de cargas. Entonces ahora nos vamos al cuadro de cargas. Este se los envié. Es un cuadro de cargas muy sencillo, que hay elementos que no deben de faltar como básicos. Pues enumerar los circuitos, la protección que tiene el circuito, los elementos que va a llevar el circuito, la carga total y el amperaje por circuito.
hubo algunos cuadros de carga presentados que no cumplían con los mínimos. Incluso este pudiera ser más estrecho, ¿no? Por ejemplo, aquí en las luminarias, aquí se hacen 3 luminarias diferentes. Se puede considerar una sola. Si tú consideras que todas van a ser de 100, pues ya no necesitas 3 columnas, nomás con una. Todas de 100 o todas de 60, según lo que vayas a señalar en el proyecto. Y de esta forma se construye el cuadro de cargas. Aquí hago hincapié en lo siguiente, errores que se cometieron. Vean, aquí tengo 2 fases. Aquí en este tema, cuando se hace un proyecto nuevo, se tiene que hacer un contrato ante Comisión Federal de Electricidad. Y desde ahí yo tengo que determinar si voy a contratar una fase, 2 fases o 3 fases. Y eso depende de la carga total que tenga en mi proyecto. Para eso estamos obteniendo... bueno, aquí me salió un recado de que me quedan 10 minutos. Entonces vamos a apurarnos un poquito. No sé si nos vaya a cortar o no al final del programa, pero bueno. Te está hablando de las fases que desde CFE tenemos que hacer la contratación. Y es un dato pues, que vamos a tener de inicio. Hubo proyectos donde por las características del mismo, por ejemplo, había proyectos que tenían 6, 7 aires acondicionados y comercialmente la gran mayoría de los aires acondicionados requieren para funcionar de 2 fases. Sí los hay, algunos que funcionan con un solo hilo alimentador, los hay, pero esos normalmente son menor en el número de los que se venden comercialmente. La gran mayoría son que requieren 2 cables conductores de electricidad. Y en esos planos, en ese cuadro de cargas, me encontraba con que tenía nada más una fase. Entonces, ahí hay un error en cuanto al proyecto. Entonces, hay que considerar que si tenemos un aire acondicionado, vamos a requerir, porque el mismo aparato lo demanda, 2 fases. Si un aire acondicionado dice, funciona con corriente 220, pues ahí necesitamos 2 hilos alimentadores. Un hilo alimentador te va a dar 120. O 110 o 127 son nominación nomás que se escuchan. Se maneja 110, 120, 127. El aparato te lo dice. Si el aparato aquí comercialmente en nuestra región decimos 220 porque requiere 2 cables que alimenten energía. Entonces vamos a tener 2 fases forzosamente. Entonces no podemos tener en el cuadro de carga nada más una. Y ese error se cometió en varios de los planos que revisé. Pues ahí hay que cuidar eso. A la hora de hacer la carga, este circuito, por ejemplo, lo pongo en la fase A o en la B, pues eso es indistinto, lo tengo que poner en una o en otra. Lo que debemos de cuidar aquí, y también en varios planos no se cuidó eso, es que este total que hay en cada uno en este cable, vamos a meter una carga conectada de 4.589 watts y en este 4.652. Entonces, entre estos dos debemos de cuidar de que no pase un desbalance del 5% entre estos dos valores. Y hubo planos donde sí presentaron las 2 fases, pero este desfasamiento andaban en 8, en 10%. Hay que corregir eso. Y eso es muy sencillo también. Pues, al que tiene más hay que quitarle y ponerle al otro.
¿Qué le quito, qué le pongo? Por ejemplo, este de aquí, si fuera el ejemplo. Aquí tengo 3 focos. Pues le quito un foco a esta fase y se lo pongo a esta. Ya le quité uno y le puse el otro. Entonces, en ese modo se va jugando para que al final esta revisión no exceda de 5%. Esta parte de aquí también hubo varios errores, hay que corregirlo. Ahora, nos vamos a los circuitos especiales. El clásico es el aire acondicionado. Yo aquí en este ejemplo puse uno, aquí está. Este aire acondicionado va a tener una carga de 3200 watts. Voy a tener un circuito especial, individual, único para ese aire acondicionado. Entonces, porque el aire acondicionado me está diciendo yo requiero 220. Entonces, esta potencia se divide entre dos. Un conductor, la fase A, me va a dar 1600 y la fase B 1600. Aquí está el desglose de esto. Recuerden, corriente 220 significa que va a haber dos cables que van a llevar electricidad. Entonces, este total lo reparto en las fases que tengo. Pues hay que corregir por ahí algunos este apartado, donde los 3200 los pusieron todos en una fase. Eso no es posible porque van a llegar dos cables. Entonces tienen que poner mitad y mitad. Entonces ya con esta observación, entonces sí hacemos esto, de buscar el desbalance. Y les voy a explicar cómo se hace el desbalance porque algunos lo hicieron mal. Lo voy a ir haciendo aquí. Es la carga mayor. Aquí en este ejemplo la carga mayor es 4652. Menos la carga menor. Aquí la carga menor es 4582. Eso se va a dividir entre la carga mayor, que es 4652. Entonces repito, carga mayor menos carga menor entre carga mayor. Todo eso se va a multiplicar por 100 para tener un porcentaje expresado en decimales. Y ahí está. Este desfasamiento, el ejemplo que tengo yo, es de 1.35%. El desbalance es de 1.35%. Entonces, aquí también hubo errores de aquellos que metieron dos fases y que me encontraba desfasamientos por encima de este valor de 5. Para que lo corrijan también, por favor. Les repito, carga mayor menos carga menor entre esa diferencia se divide entre la carga mayor y a ese resultado lo multiplicamos por 100 y lo que va a resultar es un valor expresado en porcentaje. Vean aquí en este ejemplo, 1.35, pues es menor que el 5, está balanceado. Pues este aspecto hay que cuidarlo en su cuadro de cargas. Ya les dije que si está desbalanceado, ¿qué hacer? Le quitan a uno y le ponen al otro. Hacer los intentos y ya les va a cuadrar. Profe. Dime, Jessica. Ok, es que no me escuchaba. Tengo una duda. Cuando es aire acondicionado, ¿se tiene que cargar a las dos fases? Sí, si tu aire te demanda 220, sí, tiene que cargarse los dos. Ah, ok, es que eso sí no lo sabía y me equivoqué en mi plano entonces, en esa cuestión. Bueno, no sé, nos equivocamos. Sí, hay que repartirlas como está aquí. Ah, ok. Bien. Otra observación en ese aspecto. Ustedes habrán oído, por ejemplo, aquí miren, en esta segunda columna, dice IP, bueno, no así, 1P, 1P, 1P y 2P. La P es de polo. Los interruptores, por ejemplo, este que está aquí, tiene una protección de 15 amperes de un polo.
Cuando hablamos de un polo es que va a estar controlando un conductor alimentador. Y cuando hablamos de corriente 220, vean este último, dice 2 polos, porque es un polo para cada cable, lo que ahorita preguntaba Jessica. Ahí está el control, la llegada de los 2 conductores, no puede ser uno solo. Deben de llegar los 2 y por eso la protección es de 2 polos. Ahí me encontré errores también, donde ante la falta de recordar esto, pues ponían así como receta 1. Se acostumbra a poner esto así. Una es así como está y otra simplemente ponerlo como 1 por 15 amperes o 1 por 20. También se acostumbra así, o 2 por 20. Otra forma de escribir esto sin la P, vamos. Y en lugar del guión, el signo por. También así se acostumbra a ponerlo.